aquel que está sentado en el trono, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Sí, Señor, te adoramos. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en esta noche. Queremos entrar, Señor, delante de tu presencia. Queremos, Dios mío, tener un momento de comunión. Un momento, Señor, donde podamos olvidarnos de las cosas terrenales, de las cosas de esta vida, Señor, y poder solamente entrar a tu presencia para contemplar tu hermosura, Señor. Tener un momento de intimidad, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, un momento contigo, Señor. Entramos ante tu presencia con agradecimiento, Señor. Entramos ante tu presencia reconociendo, Señor, que aunque no éramos dignos, Señor Jesús, tú tomaste a bien, Señor, venir a morir en la cruz por los pecadores, Señor. Mi espíritu te anhela y busca la oportunidad de estar contigo a solas en la intimidad. Mi espíritu te anhela y busca la oportunidad de estar contigo a solas en la intimidad. Adorar tu santo nombre, exaltar tu santidad, contemplar tu hermosura por toda la eternidad. Adorar tu santo nombre, exaltar tu santidad, contemplar tu hermosura en la intimidad. Espíritu de Dios, muévete en mí. Ven y derrama de tu aceite sobre mí. Hazme un hombre nuevo, hazme un adorador. Espíritu de Dios, muévete en mí. Ven y derrama de tu aceite sobre mí. Oh sí, Señor, hazme un hombre nuevo, hazme un adorador. Sí, Señor. Vamos a decirle todos juntos: Espíritu de Dios, muévete en mí. Dile: ven y derrama de tu aceite sobre mí. Dile: hazme un hombre nuevo, hazme un hombre nuevo, hazme un adorador.
Aquí está tu pueblo, Señor. Que busca, Señor, la oportunidad, Señor, de tener un momento a solas contigo, Señor. De tener un tiempo de comunión, de intimidad, Señor, estar delante de tu presencia. Queremos adorarte, Señor. Queremos expresarte nuestro agradecimiento que hay en nuestro ser por los favores, las misericordias que hemos recibido por tus bondades, Señor. Porque tú escondiste tu rostro de las rebeliones de nuestra juventud, Señor, y has hecho, Señor, resplandecer tu rostro sobre tus hijos, sobre los que te buscan. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, don Dios eterno. A ti sea la gloria y el poder y el imperio por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, es tener momento, hermano, de intimidad. Cada uno de nosotros como hijo de Dios, tú siempre debes de buscar tener un tiempo a solas que sea solamente tú y Dios, hermano. Nadie más. Si puedes orar en familia, está muy bien, está excelente. Pero siempre, hermano, busca tener tú también un tiempo que nomás estés tú, hermano, en la presencia del Señor. Amén. Vamos a pasar otro tiempo. Quiero invitar a los niños. Vénganse los niños. Pasen, hermano. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Dios bendiga, hermano Manuel, hermana Lorena. Abra su Biblia, por favor, hermano, en el Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos. En el capítulo 3, hermano, versículo 14 y 15. Y cuando usted lo tenga, me contesta con un amén, hermano. Gloria a Dios. El día de hoy no vamos a usar la pantalla, si es que permanezca ahí atento en la Biblia. Vamos a estar ahí viendo algunos pasajes. Seguimos con el estudio de los 12 apóstoles. Hace 8 días estudiamos la vida de Natanael, también nombrado como Bartolomé en los evangelios. Estuvimos estudiando su vida, lo que la escritura nos habla acerca de él, y en esta noche vamos a estudiar, hermano, vamos a estudiar la vida del apóstol Mateo. Marcos capítulo 3, verso 14, hermano. ¿Estamos ahí? Dice el verso 14, hermano, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Verso 18 dice: a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Vamos a hacer oración. Vamos a pedir al Señor nos guíe, nos dirija, hermano, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco, Señor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro en esta noche, Dios mío. Vengo, Señor, a invocar tu nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, tu palabra dice: si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña: arrójate al mar, y eso así acontecería. Padre celestial, te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno, te pido que bendigas mi ser, Dios mío, con tu presencia, con la sabiduría que impartes tú, la gracia que impartes tú, Dios todopoderoso. Te pido que respaldes, Señor, la vida de tu siervo en esta hora, que va a anunciar, Señor, tu palabra, los ejemplos que nos has dejado en ella para tus hijos en estos tiempos finales.
tiempos decisivos que tu iglesia está viviendo, Señor amado. Te agradezco, Señor, y mira, Padre, estas almas que se han congregado en tu nombre por causa tuya, Señor, porque ellos no han venido a ver al hombre, ellos han venido junto conmigo porque tenemos necesidad de ti, Señor, de tu presencia, de tu misericordia, Padre. Nuestra alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Padre, y hemos venido al mejor lugar, Señor, donde se invoca tu nombre, porque queremos, Señor, adorarte, expresar nuestro agradecimiento, pero también queremos pedirte nos bendigas en esta noche. Te pido, Padre Celestial, que la enseñanza de esta noche, amado Dios, nos edifique, toque, Señor, y penetre tu palabra en lo más profundo de nuestro ser y produzca un cambio para bien en la vida de cada uno, Señor, de los que vamos a escuchar y a escudriñar la Sagrada Escritura, Señor amado. Toda la honra, toda la gloria sea para ti, mi Dios. Te pido te levantes con poder, Dios eterno. Envíes a tus ángeles, Señor, a este lugar, Señor, para acampar, Señor, alrededor nuestro contra toda acechanza, oh Padre, contra toda opresión, Señor, del reino de las tinieblas, Señor. Levántate, mi Dios, con poder y defiende a tu iglesia en esta noche, Señor, en este lugar, Padre Celestial. Toda la honra, toda la gloria es para nuestro Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar, hermano, la vida del apóstol Mateo. Mateo, hermano, uno de los 12 apóstoles, también llamado Leví, su nombre judío, también llamado Leví. Y hoy vamos a ver lo poco que la Biblia nos habla acerca de él. Vamos a ver qué es lo que tú y yo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con lo que la Escritura nos revela, vamos a ver qué es lo que podemos aprender, hermano. Porque déjame decirte que a pesar de que acerca de Mateo no habla mucho, salvo por las diferentes listas donde se menciona su nombre, y el llamamiento, salvo el pasaje donde nos habla del llamamiento que Jesús le hizo a Mateo, es lo más, hermano, que la Biblia nos habla acerca de él. Entonces, con referencia a eso, hermano, vamos a mirar qué podemos aprender acerca de Dios. ¿Qué podemos aprender acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la vida, hermano, de este hombre llamado Mateo, hermano? Como les decía, hace 8 días vimos la vida de Natanael, a quien Jesús dijo que era un verdadero israelita en el cual no había engaño. Amén. Pero hoy vamos a mirar la vida de Mateo, y quiero que usted me acompañe, por favor, ahí en los evangelios. Busque Mateo, hermano, capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 9. Vamos a leer del verso 9 hasta el 13. Este mismo relato del llamamiento de Mateo se encuentra también en Marcos 2 y en Lucas capítulo 5. Nos habla el relato de su llamamiento, y vamos a ver qué es lo que podemos aprender acerca del carácter de nuestro Dios, acerca del carácter de Cristo mismo, hermano. Mateo 9, capítulo 9, verso 9, dice así las Sagradas Escrituras, hermano. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo Jesús, hermano? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos:
¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermano. Amén. Hasta ahí. Entonces, esto es a lo más lo que nos habla acerca de Mateo, quien la Biblia lo describe como un publicano. Ahora, ¿qué es un publicano? Sencillamente un publicano era, hermano, un recaudador de impuestos. Eso es lo que era un publicano en aquellos tiempos, un recaudador de impuestos. O sea, Mateo era judío, pero, vamos a decirlo así, trabajaba, hermano, para Roma. Trabajaba para el Imperio Romano, porque esos impuestos, ya que estamos hablando de recaudar impuestos, el impuesto que se recaudaba era un impuesto que estaba decretado por Roma, por el César. Usted se recuerda que incluso en una ocasión, para tentar a Jesús, dice que vinieron unos a decirle, Señor, hemos de dar el tributo o el impuesto al César. Usted se recuerda, ¿verdad?, de ese pasaje donde dice que Jesús les dijo, tráiganme una moneda, ¿verdad? Y les dijo, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De César? Y Jesús les dice, bueno, denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que le corresponde a Dios, hermano. Amén. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que había un impuesto que se cobraba. Entonces, Mateo, hermano, él era un recaudador de impuestos. Ahora, en aquellos tiempos, en esa época, ser un recaudador de impuestos, siendo un judío, para el resto de la nación, para el resto de los judíos, incluyendo a los líderes religiosos, los escribas y fariseos, toda la nación miraba, hermano, al republicano como un ser despreciable, como una persona de lo peor. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque el judío, al ser muy nacionalista, ellos no se resignaban, o ellos no aceptaban la idea de que otra nación, otro reino estuviera por encima de ellos, como en este caso lo era el Imperio Romano. Ellos no aceptaban esa idea, hermano, de ser subyugados, hermano, de tener que servir o rendirse ante otra nación, mucho menos estarle pagando impuestos a otra nación. Entonces los judíos estaban muy en desacuerdo con el Imperio Romano. Entonces, para ellos, que uno de ellos mismos trabajara para el Imperio Romano para recolectar el impuesto, era para el judío algo despreciable esa persona. ¿Por qué? Porque era considerado, hermano, como una persona traidora a la patria. Como si usted se fija, no sé si usted se ha fijado, que no cae de raro que un americano de raza blanca, como ahora que estaba, por ejemplo, Donald Trump, bueno, uno como hispano dice, bueno, lo entiendo que sea su seguidor, que sea el que lo apoya, el que votó por él, pero sí o no, se escandaliza uno más cuando no sé si usted llegó a mirar las noticias cuando Donald Trump estaba haciendo campaña, que mismos hispanos, incluso quizás mexicanos o de origen mexicano, apoyaban a Donald Trump. Entonces los demás mexicanos se sentían, digo se sentían, yo no, pero quizás más de algunos, no lo sé. Sentían como que esa persona estaba siendo un traidor a la patria, ¿sí o no? Entonces, en ese tiempo un recaudador de impuestos, un publicano, lo tenían así como un traidor a la patria. Entonces, por eso lo miraban como un ser menospreciable. Pero no solamente eso, sino que también los publicanos, cuando recaudaban impuesto, pedían el impuesto que Roma exigía, pero también ellos, hermano, siempre cobraban un poquito más.
O sea, siempre miraban la forma de a la persona quitarle un poquito más del dinero que realmente era, hermano. Entonces, los judíos sabían eso. Los judíos sabían que los publicanos eran gente tramposa. Incluso en la según el Talmud, o sea, las tradiciones de los rabinos, había un pasaje donde decía que era permitido mentirle o engañar a un publicano por cuanto ellos eran estafadores profesionales. Entonces el judío decía, al publicano está permitido mentirle y engañarlo por cuanto él hace lo mismo, pero de una manera más profesional. Entonces vamos a mirar, hermano, la vida de este hombre y cómo Jesús ve al ser humano. Porque te digo algo, recuérdense que Jesús llamó a estos 12 para prepararlos, dice que para que estuviesen con él, ¿verdad? Y en esa estadía con él los iba a instruir, les iba a enseñar, los iba a discipular, pero también después dice que les iba a delegar autoridad para que fueran a predicar, para que sanaran enfermedades y para que echaran fuera demonios, hermano. Amén. Entonces Jesús llamó a 12 personas, pero el propósito de Jesús era prepararlos para un liderazgo. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, cuando se va a elegir a una persona para ser un líder, ya sea un líder de una nación, un líder ya sea de una iglesia, un líder en un trabajo, dígame usted por lo general qué características específicas debe de tener esa persona o qué características buscan los demás en esa persona que quieren poner o que quieren llamar para el liderazgo, hermano. Dígame usted alguna característica que la persona quiere ver en un líder. Carácter. Y un beneficio para lo que están eligiendo también. Yo digo que tener un buen testimonio y ser temeroso a Dios, que es lo primero. Ajá, ok. Decimos carácter, decimos tener un buen testimonio, que, o sea, que la persona tenga un buen testimonio. ¿Qué más es lo que la gente quiere ver, hermano, en alguien que va a ser llamado a ser un líder? ¿Qué más quiere ver la persona? Que sea justo, que no sea mentiroso, que hable la verdad, que sea justo, también digo nuestro hermano Robin. Okay, ¿alguien más? O sea, que se preocupe por los demás. Que sea responsable también y como si va a ser como líder, como que representa en grande a su preparación también. O sea, que esté capacitado. Ok. Entonces, note de todas y cada una de las cosas que usted mencionó. Si usted se fija, siempre cuando se va a elegir a alguien, se le exige lo mayor. O sea, si usted se fijó, mire, buen testimonio, que no eche ni una mentira, que sea justo, que vaya a pensar en los demás, que sea responsable, que esté bien capacitado para lo que va a ejercer. O sea, si usted se fija, las demandas para el que va a liderar son muy altas, en cualquier esfera, ya le digo, sea para ser un líder de una nación. Un ejemplo, para ser el líder de Estados Unidos de América, ¿usted cree que van a poner el primero que se encuentran? Por supuesto que no. Y en un trabajo, ¿usted cree que si hay 20, 30 trabajadores, usted cree que el dueño del negocio de la empresa, usted cree que de esos 20, 30 va a elegir a cualquiera de esos para que lidere o administre ahí? Por supuesto que no. Y lo mismo sucede en cualquier esfera. Ahora, lo que te quiero decir, hermano, es que si tú te fijas, nosotros como humanos siempre tiramos o pensamos a alguien que cumpla con algunos requisitos altos, hermano. Pero algo que llama la atención cuando analizamos el ministerio de la vida de Jesús, a mí algo que me llama mucho la atención es, hermano, que tanto Jesús a veces en sus enseñanzas y en la manera, hermano, de cómo eligió a los que iban a ser los líderes de la iglesia, yo me doy cuenta, hermano, que Jesús hacía las cosas un poquito diferente a como las hace el mundo, hermano. Y no solamente, hermano,
sino si tú te fijas en las enseñanzas. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo el Sermón del Monte, donde dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, en el mundo decían: si alguien te lastimó el ojo, lastímale el ojo igual. Pero la enseñanza de Jesús era diferente. Jesús decía: si alguien te hiere en la mejilla, volteale la otra. Pues mira las enseñanzas de Jesús. Ahora, por ejemplo, también Jesús, en aquellos tiempos, hermano, las personas querían liderar solamente por obtener prestigio, por obtener reconocimiento, por dar órdenes a todos los demás. Pero Jesús les enseñaba a sus discípulos diferente. Él les decía: el que entre ustedes quiera ser grande, hágase el siervo de todos. O sea, las enseñanzas de Jesús, hermano, eran diferentes a lo que el mundo opinaba o pensaba. Por ejemplo, en las bienaventuranzas Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu. ¿Quién puede pensar que un pobre sea feliz? Bienaventurados los que lloran. ¿Quién puede decir que alguien que llora es feliz? Bienaventurados son, dice, cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes. ¿Quién puede ser feliz, hermano, a través de cuando está siendo perseguida su vida? Entonces, la enseñanza de Jesús, hermano, muchas de las veces era muy diferente a lo que el mundo hablaba, decía o pensaba, hermano. Y cuando Jesús llamó a sus 12, algo que nos debe de llamar la atención, que Jesús no llamó a los más capacitados. Jesús no llamó a los más reconocidos. Jesús no llamó, hermano, entre sus 12 no llamó a ningún fariseo. Entre esos 12 no estaba ningún saduceo. Entre esos 12 no estaba ningún escriba. Entre esos 12 no había ningún sacerdote. Entre esos 12 no había, hermano, ni siquiera alguno y con influencia política, algún gobernador. No llamó a Herodes, no llamó a Poncio Pilato, sino que, a diferencia de lo que el mundo piensa, opina, Jesús llamó, hermano, a gente sin capacitación. Jesús llamó a gente iletrada. Jesús llamó a gente del campo, gente humilde, hermano, que trabajaban como pescadores, hermano, gente sin preparación alguna, mi amado hermano. Ahora, esto es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque nadie pudiese imaginarse que Jesús llegase a llamar para ser un líder de su iglesia a un hombre que fuese un recaudador de impuestos, como lo fue Mateo, hermano. O sea, Jesús hizo, hermano, lo que en sus tiempos los líderes religiosos de esa época hecho, llamar a un recaudador de impuestos para ser líder, mi amado hermano. Pero hoy vamos a mirar, conforme a la palabra del Señor, ¿por qué Jesús llamó a este hombre que era recaudador de impuestos? ¿Por qué no llamó a los fariseos? ¿Por qué no llamó a algún líder influyente de esa época? ¿Por qué llamar a un ser que era repudiado por su propia nación? ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver conforme a la palabra. Ahora mira bien, la Biblia nos habla diferentes ejemplos acerca de publicanos. Por ejemplo, la Biblia dice que había un hombre que era jefe de publicanos llamado Zaqueo. Ahora, ese no nomás era publicano, ese era jefe de publicanos. Pero la Biblia dice que la salvación llegó a la vida de ese hombre llamado Zaqueo, mi amado hermano. Ahora, vamos a mirar la diferencia. Y quiero para eso que me acompañe a Lucas. Vamos a Lucas, hermano, capítulo 3. Acompáñenme allá a su Biblia. Vamos a mirar por qué Jesús llamó, hermano, a un publicano, a un ser que era menospreciado, que era vil a los ojos de los demás. ¿Por qué no llamó a los fariseos? ¿Por qué no llamó a los líderes religiosos? Lucas capítulo 3, hermano, versículo 7. Aquí nos habla de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a preparar el camino para la llegada del Mesías. Lucas capítulo 3, versículo 7, hermano. ¿Estamos ahí? Dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó
a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12, mira lo que dice, hermano. Vinieron también, ¿quiénes? Unos publicanos, unos recaudadores de impuestos, dice, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. No cometan fraude. Ok, hasta ahí, hermano. Escucha bien. Los publicanos, para los líderes religiosos, eran gente menospreciable, gente vil, gente de lo peor. Pero cuando viene Juan el Bautista en su ministerio para anunciar la llegada del Mesías, la venida de Cristo, dice que él predicaba en el desierto de Judea, y él hacía un llamado a todo Israel, a todo judío, y él les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Dice la palabra de Dios que les hablaba fuerte, hermano, hablaba en general, y él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque de cierto les digo, decía Juan Bautista, que Dios puede levantar hijos aún de Abraham de estas piedras. Pero ya el hacha, escucha bien lo que les decía, ya el hacha está puesta a la raíz, de manera que todo árbol que no da un buen fruto es cortado y es arrojado al fuego. Dice que algunos lo escucharon y le dijeron: ¿qué haremos? Él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene. Pero dice que vinieron unos publicanos, fíjate bien, no dice que vinieron los fariseos ni los escribas, dice que vinieron unos publicanos y para ser bautizados, y le dicen a Juan: ¿qué haremos? Esta pregunta parece muy simple, pero te voy a decir algo. Los publicanos, a pesar de que es verdad, eran seres menospreciables, hermano, en ese tiempo, pero yo me puedo dar cuenta de algo. Esta gente reconocía que eran pecadoras y que necesitaban arrepentirse, mi amado hermano, y cambiar su estilo de vida. Por eso vienen con Juan y le preguntan: maestro, ¿qué haremos? Y Juan les dice: no exijas más de lo que les está ordenado. Ahora, si tú notas algo, a diferencia de el publicano y el fariseo, el líder religioso, la diferencia consiste, escucha bien, el mayor problema no es que el ser humano sea pecador. Ese no es el mayor problema para Dios. El mayor problema es ser pecador y no reconocer que uno es pecador y que necesita un salvador. Ese es el mayor problema. Fíjate bien, el mayor problema no es ser pecador. Todos somos pecadores. El mayor problema es que el ser humano no reconozca que necesita arrepentirse y que necesita de un Salvador, que es Cristo. Ese es el mayor problema. Los publicanos, ellos reconocían que eran personas que estafaban a la gente, eran pecadores, pero ellos sí reconocían que tenían la necesidad de arrepentirse. En cambio, hermano, el fariseo, mire lo que dice la Biblia en Lucas, acompáñenme por favor, en Lucas capítulo 18. ¿Por qué Jesús no llamó a los religiosos? Capítulo 18, Lucas 18,
9, porque el religioso confía en sí mismo. El religioso confía en su propia justicia. El religioso se caracteriza por creer que él no necesita o no tiene algo de qué arrepentirse. Entonces mira lo que dice en Lucas 18, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice así: a unos que confiaban en quién, en sí mismos, ¿como qué? Como a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y qué dice que hacían después? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué cosa? Y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mira la oración del fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¡Qué bárbaro! Ayuno 2 veces a la semana, dijo. Doy diezmos de todo lo que gano. Era fiel en todas las áreas. Era fiel. Doy diezmos de todo lo que gano. 13. Más el publicano. Cuando leo esto, hermano, a veces me da un nudo aquí. Más el publicano, hermano. Dice, estando de lejos, mira, porque al publicano, por ser tan menospreciable, ni le permitían ya ofrecer sacrificios. Su dinero no lo aceptaban, decían, es un dinero sucio, es un dinero de un estafador. El publicano estaba peor que el gentil. El publicano tenía que quedarse muy lejos allá en el templo, dice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira lo que dice el verso 14. Os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, mi amado hermano. Mira bien, dice Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos. La Biblia dice que no hay justos sino solamente Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No hay justo ni uno solo. Ni uno, dice la Biblia, no hay uno solo que cumpla con la justicia de Dios conforme Dios ha puesto, hermano, esa medida. No hay uno solo. Entonces dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo así: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Dice, y el fariseo, puesto en pie, oraba así consigo mismo: Dios, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy como los ladrones. Yo no soy como los adúlteros. Yo no soy como los mentirosos. Y el fariseo quizás ahí, no sé cómo, pero se enteró que estaba el pobre publicano por ahí también queriendo orar. Dios, no, ni aún como este publicano soy yo, Señor. Padre, tú sabes que a la semana me aviento dos ayunos sin comida. Tú sabes cuán consagrado soy yo. Señor, de todo te doy diezmos. Y dice Jesús, pero el publicano dice, allá a lo lejos, no quería ni aún alzar su mirada al cielo, hermano. Y en su oración solamente decía, Dios,
sé propicio a mi pecador. Dice Jesús, de cierto les digo que este publicano se fue más justificado, o sea, fue declarado justo por Dios por encima de aquel fariseo, hermano, que él pensaba y confiaba en sí mismo. Mi amado hermano, el mayor problema no es ser publicano o ser del más vil pecador. El mayor problema en el ser humano está en no reconocer la necesidad de arrepentimiento, mi amado hermano. El ser humano, no importa quién sea en esta tierra, no importa cómo se llame, no importa el color de su piel, no importa la clase social a la que se haga llamar, no importa, hermano, si es estudiado o si es el más iletrado, mi amado hermano, no hay ni una sola persona, mi amado hermano, que tenga la capacidad de cumplir con la justicia de Dios, mi amado hermano. Por eso Jesús dijo allá en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que necesita, el que reconoce que necesita de Dios porque es un pecador, aquel que reconoce, hermano, su bancarrota espiritual. A ese Jesús lo llama un dichoso, un feliz. Dice Jesús: bienaventurado el pobre, porque de eso es el reino de Dios. Aquel que tiene necesidad de Dios, hermano, de eso es el reino de Dios. Aquel que piensa que no tiene necesidad de algo de que arrepentirse, ese está más perdido que el más vil de los pecadores. Te digo algo, hermano, se espera más de un vil pecador, pero que es consciente de su necesidad de arrepentimiento, de alguien, hermano, que está en la iglesia o que dice ser hijo de Dios, hermano, que cree que no necesita o no tiene nada de que arrepentirse. Se espera más, hermano, de alguien, aunque sea el más vil pecador, hermano. Porque no hay peor cosa, hermano, que pueda pasarte a ti, me pueda pasar a mí, de que lleguemos a creer que no tenemos necesidad de arrepentirnos, mi amado hermano. No hay peor cosa, hermano, que tú y yo nos llegue a pasar, que es, hermano, que porque creer, porque oramos todos los días, porque ayunamos tantas veces, creer, mi amado hermano, que esa nuestra propia justicia nos va a salvar en aquel día, mi amado hermano. No hay peor cosa. Ahora, con esto no digo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que orar. Hay que orar, por supuesto, pero hay que reconocer, hermano, que somos pecadores nosotros los seres humanos. Entonces, Jesús, ¿por qué no llamó, hermano, a los fariseos? ¿Por qué no los llamaba? Porque para ellos era chocante el mensaje de Juan Bautista cuando les decía: arrepiéntanse. Perdón, para los fariseos era chocante el mensaje de Jesús cuando les dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para el fariseo era chocante ese mensaje, porque ellos decían: arrepentirme yo no tengo de qué arrepentirme. Que se arrepienta el publicano, que se arrepienta la ramera. Mira lo que dice, hermano, vamos por favor a Lucas capítulo 7, mira lo que dice. Bueno, pero leamos antes, leamos Lucas 7, versículo 29. Aquí está hablando Jesús acerca de Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículo 29 dice: y todo el pueblo, ¿y quiénes? Publicanos. Cuando lo oyeron, justificaron a Dios, ¿haciendo qué cosa? Bautizándose con el bautismo de Juan. Verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, ellos, el mensaje de Juan Bautista cuando les dijo arrepiéntanse, ellos dijeron: ese mensaje no es para mí. Y dijeron: esto es para las rameras, es para los publicanos, esto es para las personas que yo estoy bien. Entonces dice aquí que todo el pueblo, incluyendo a los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose. Ahora, acompáñenme ahí en Mateo capítulo 21, hermano. Mire también lo que dice Mateo capítulo 21.
Ahora, yo les pregunto a ustedes. Yo les pregunto a ustedes. Mateo capítulo 21, verso 28. Amén. ¿Quiere Dios que lo honremos con nuestros labios solamente? ¿Quiere Dios, hermano, que digamos que vamos a ser obedientes con nuestra boca y después no la hagamos? Mira lo que dice esta parábola, hermano. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre, escuche bien, tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo, hermano? No quiero. ¿Cuántos hijos de los que están aquí, cuando su papá, su mamá le dice que haga algo, le dice así, no quiero? Todos decimos que no. Entonces mira lo que dice. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. Y no fue. Después dice Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, mira lo que les dijo Jesús a los líderes religiosos, les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle, mi amado hermano. Un padre tenía 2 hijos, le dijo, mijo, vaya a trabajar hoy a la viña. No quiero, dijo, no voy a ir. Pero después ese hijo dijo, ¿cómo le voy a hacer eso a mi padre? Y dice que arrepentido dijo, no, tengo que ir. Y fue. Vino con el segundo y le dijo, mijo, quiero que hoy vaya a trabajar a la viña. Claro que sí. Sí, señor. Dice que dijo, sí, señor, sí voy. Sí voy, pero a saber a dónde. Porque a trabajar a la viña no fue. Entonces, los fariseos con la boca decían obedecerle a Dios, porque iban a obedecerle a Dios, pero en realidad no lo hacían. Los publicanos, con su vida pecaminosa, aparentemente le habían dicho a Dios, no te queremos obedecer. Pero después, hermanos, se arrepintieron y le creyeron al mensaje que Dios le dio a Juan Bautista, y se bautizaron y le obedecieron a Dios, mi amado hermano. Entonces Jesús dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad? Dijeron, el primero, el que aunque al comienzo había dicho no, pero terminó haciéndolo, mi amado hermano. Pero el que dijo que sí y no hizo nada, ese no hizo la voluntad, hermano. Por eso es que los mensajes de Jesús eran bien sencillos. Estaba leyendo en Mateo, en todo el sermón del monte, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Señor, Señor le dicen todos. Ahí en el trabajo había un señor, cuando estaba en California, en el restaurante, había uno que decía que era ateo. Y una vez, yo no sé qué le pasó, pero me dijo, te voy a decir algo, Diego, a ver, dime. A veces decimos que somos ateos, pero ¿sabes qué? A ver qué. Es que hoy, dice, cuando iba manejando y venía, viene un carro y me da por atrás duro. Y dice, ¿sabes qué fue lo primerito que dije? ¿Qué dijo usted? ¡Ay, Dios mío! Dice que dijo. Y me dijo, y yo peleando contigo aquí diciendo que soy ateo, que no existe Dios. Y él solito dice que cuando sintió aquel ¡pah! El otro carro, dice que él gritó, ¡ay, Dios mío! Ahí sí se acordó de Dios. Ahí sí se acordó de Dios.
Entonces, cualquiera puede decir Dios mío, o Señor, Señor, hermano. Pero Jesús te enseña, hermano, que el primer hijo dijo no voy, pero el último fue, hermano. Así como nosotros, antes de que Cristo nos alcanzara, hermano, Dios pedía nuestra obediencia y no le obedecimos. Pero gloria a Cristo que nos atrajo a Él, mi amado hermano. Nos arrepentimos, mi amado hermano. Nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva vida. Y ahorita, para la gloria de su nombre, ahí estamos, hermano. Con sencillez de corazón sirviéndole al Señor. Pero, ¿qué dice? Sí, Señor, yo ven aquí, envíame a mi Padre. Yo voy, Señor, y no va a ningún lado. ¿A dónde va? No va a ningún lado, hermano. Entonces, aquí Jesús, mira que les dice, hey, los publicanos y las rameras van delante de ustedes, les dice. Porque ellos sí creyeron a la palabra que Dios le dio a Juan Bautista y ustedes, ni aún después de que los vieron a ellos, ni aún así creyeron. Entonces, aquí vemos, mi amado hermano, por qué Jesús escoge a un publicano, porque le estoy poniendo varios ejemplos de cómo los publicanos creían a Dios, reconocían su necesidad de arrepentimiento, hermano. Sabían que eran pecadores, pero reconocían que necesitaban arrepentirse, hermano. Vamos a regresar, mira, vamos ahí a Lucas capítulo 5, hermano. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas 5:27. Es el mismo pasaje que leímos en Mateo, hermano. Dice así: después de estas cosas, y aquí vamos a entrar al llamamiento de Mateo o Leví. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es el mismo que Mateo, quien escribió, hermano, el Evangelio de acuerdo a Mateo, según San Mateo. Dice: vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué cosa le dijo, hermano? Sígueme. ¿A cuánto les ha dicho el Señor? Sígueme. Verso 28. ¿Qué hizo Mateo, hermano? ¿Qué le dijo Leví? No, mira, aquí mi oficina de taxas y más no la puedo dejar descuidada, taxas y más. Ahorita decimos que van a venir las taxas, ¿verdad? No. Señor, dime dónde vives o a qué aldea te vas a dirigir, por allá llego. Dice, verso 28, y dejándolo todo, se levantó, ¿y qué hizo? Y le siguió. Yo les pregunto a ustedes, Mateo, Leví, un publicano, con dinero, porque tenían dinero, hermano. ¿Qué lo lleva, hermano? Porque fíjate, no dice que tuvieron una larga conversación. Sencillamente dice que Jesús pasaba por ahí y lo vio y le dijo, sígueme. Él está en ese momento ejerciendo su oficio. Dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Sencillamente le dice, sígueme. Dígame usted, ¿cómo cree que en ese momento estaba el alma de Mateo, el alma de Leví, hermano, que decide dejarlo todo y seguir a Jesús? ¿Cómo se lo imagina usted? Necesitaba. ¿Qué más me puede decir usted, hermano? Porque tenía money. Pero en su alma, ¿cómo estaba? Estaba vacío. Se dio cuenta, hermano, mira, quizás se metió como publicano, quizás porque sabía que él iba a dejar muchísimo dinero, hermano, pero yo estoy seguro que Mateo llegó al punto que, a pesar de ya tener mucho dinero, llegó al punto que sintió y reconoció que su alma se seguía sintiendo vacía, hermano. Y no solamente vacío, recuérdate de la burla, recuérdate del menosprecio del cual era víctima por todos ahí en la nación, mi amado hermano. Entonces, ¿qué nos da a entender esto a ti y a mí, mi amado hermano? Que ni un buen trabajo, ni un buen sueldo, ni una buena economía puede suplir, hermano, el lugar que solamente le corresponde a Dios mismo, mi amado hermano. Mira lo que dice Colosenses.
En Cristo estás completos. ¿Cuántos están completos en Cristo? Mira lo que dice: en Cristo estáis completos. O sea, que teniendo a Cristo ya no te hace falta nada. Lo demás son añadiduras. En Cristo, dice, tú estás completo. Me hace falta el amor de mi vida, dice. Enamórese más del Señor. Y al Señor le va a dar una añadidura. Su esposo o su esposa. No, hermano, que yo para ser feliz tengo que tener esa casa, hermano. Si no, yo no. Yo para ser feliz tengo que tener ese mero carro, ese que salió, que dicen que, no sé si te has mirado los BMW, eso ya se parquean solos, se manejan solos, se salen solos. Se parquean solos, se salen del parqueadero solos. El BMW. Y la otra vez miré uno donde ya se maneja solo. Yo no sé usted, pero yo no le voy a tener confianza a ese tipo de carros. Se descompone la computadora mientras va la computadora sola ahí. Entonces, a mí me hace falta esto para ser feliz. No hace falta. Al ser humano le hace falta Cristo para ser feliz, hermano. El que tiene a Cristo ese es feliz, mi amado hermano, aunque le hagan falta otras cosas. El que tiene a Cristo ese es feliz, aunque le hagan falta otras cosas. Hablando aquí humanamente, el que lo tiene es porque en Él estamos completos, hermano. En Él estamos completos. Mira lo que decía Pablo: yo, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pero dice Pablo: cuando yo conocí a Cristo, las cosas que yo tenía por mucha estima, por muy valiosa, dice, lo he tenido como una pérdida, dice, por amor de Cristo, mi amado hermano. Dice allá en Filipenses: y aún estimo, dice, como pérdida todas estas cosas, por llegar al conocimiento de Jesús, mi Señor, y lo tengo todo por basura, dice, por amor a Cristo. Ahora fíjate lo que está diciendo Pablo, que todo lo que él consideraba de mucho valor en su vida anterior, dice, ahora lo tengo por basura. La mejor traducción dice, lo tengo por estiércol, por popó, pues. Entonces Mateo, que su oficio de publicano y que le dejaba, cuando conoció a Cristo, dijo: ahora esto es basura, ahora tengo el verdadero razón de mi existencia. Cuando Jesús le dijo: Mateo, sígueme, él halló, hermano, la verdadera razón de su existencia. Y de manera que, hermano, dice que ahí dejó el changarro hasta desatendido, hermano. Solo Dios, amén. Porque se halló aquel que le da razón a la existencia del ser humano. ¿Cuántas personas no le hallan razón a su existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón de que vine a la tierra? Busque a Cristo, y cuando haya Cristo, entonces su existencia cobrará vida. Entonces hallará el verdadero significado de la vida el ser humano. Cuando busque y encuentre al Señor Jesucristo, ya mandará, hermano, buscando por otros lados. Pablo dijo: yo todo eso lo tengo por basura. Todo eso, lo que dije Pablo, lo que yo antes tenía por de mucho valor, ahora es estiércol para mí. Ahora lo único que trato de buscar más y más a Jesús. Ese hombre estaba enamorado de Jesús, hermano. El apóstol Pablo estaba enamorado de Jesucristo. Entonces dice que Mateo, dejándolo todo, hermano. A mí me sorprenden estas cosas. Cuando yo leo estas cosas, yo digo, ahora yo hablo por mí y yo digo: ay, Señor, ¿y yo cuántos pretextos no te pongo? Ay, Señor, es que mi esposa, ay, Señor, es que mis hijos. Ahora yo estoy hablando por mí, es que mis hijos, Señor. Es que aquí, dice que este hombre, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, yo te pregunto, ¿qué perdió, hablando humanamente, qué perdió Mateo, hermano, al dejar ahí su oficio? ¿Qué cosas perdió? ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué cosas perdió Mateo? Todo lo material. Dejó ahí su oficio. Dejó ahí la entrada donde estaba agarrando mucho money order. Ahora le pregunto, ¿qué cosas ganó Mateo conseguir a Jesús?
Salvación. ¿Qué más ganó Mateo con seguir a Jesús? Amor. ¿Qué más ganó Mateo con seguir a Jesús? Vida eterna. Perdón de pecados. Ganó mucho más, hermano, de lo que perdió, mi amado hermano. Yo te digo algo: el que decide seguir a Jesucristo gana mucho más, hermano, de lo que puede llegar a perder aquí en esta vida humana y terrena. Gana mucho más uno, hermano, con seguir a Cristo Jesús, que lo que pierde, hermano, aquí en esta tierra. Gana uno mucho más. Dejó ahí su changarro, la fuente de entrada y quede, pero él dijo: yo sigo a este. Dice el verso 29: y Leví le hizo gran banquete en su casa. Mire, tenía dinero, hizo una gran fiesta. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mira, Leví hace una fiesta, invita a Jesús, ¿y qué hizo? Fue a invitar a sus compañeros de oficio. Es que, hermano, nadie más le hablaba. Era menospreciado. Entonces los únicos panas, los únicos amigos que tenía, pues otros publicanos igual que él. Entonces, pero ¿sabes qué hizo? Cuando él encontró al Salvador, él dijo: ahora mi alma ha experimentado una satisfacción, he recibido perdón de pecados, a mis amigos publicanos los voy a traer para que conozcan a Cristo. Y qué grande testimonio, hermano, para los demás publicanos era la vida de Mateo, hermano. Porque como todos ellos eran menospreciados, pero imagínate cómo comenzó a correr el rumor, hermano, de decir: hey, aquel que sana enfermos, aquel que resucita muertos, aquel que da vista a los ciegos, aquel que dicen que es el Mesías, aquel que dicen que es el hijo de David, entre sus 12 discípulos, entre sus 12 apóstoles, ha llamado a un publicano, hermano. Imagínate cuando los de todos los demás publicanos llegaron a escuchar esta noticia, hermano. Vinieron en busca de Jesús. Vinieron en busca de Jesús. Dice que hizo un gran banquete, hermano, y había ahí muchos publicanos y pecadores. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Muy santo, ellos iban a contaminar. Contaminados tenían el corazón ya. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dice el Mateo, hermano, acerca de este mismo relato? Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio. Pónganse de pie, hermano, porque los fariseos en su religiosidad no se acercaban a la gente que estaba más necesitada de Dios. Ahora, todos estamos necesitados de Dios, ¿sí o no? Pero aquellos que están bien enredados, hermano, en los pecados, ellos necesitan ser libertados por Dios. Aquellos que quizás no conocen del amor de Dios, ellos necesitan experimentar ese amor. Y si se suponía que los fariseos y los escribas, ellos eran los líderes religiosos, se suponía que ellos tenían que ser los que le tenían que mostrar ese amor de Dios a estas personas, ¿sí o no? Pero ¿qué era lo que hacían? Pintaban la raya. Entonces, ¿cómo podían llegar a esta gente, hermano, cuando ni siquiera querían relacionarse con ellos? ¿Cómo podían llegar a ellos? Entonces, por eso Jesús les dijo: vayan y aprendan lo que significa esto. Y les cita el libro del profeta menor Oseas. Les dice: quiero misericordia y no sacrificio. O sea, Jesús les dijo: ustedes dejan las cosas más importantes siempre afuera. Jesús les dijo, en otras palabras les dijo: ustedes les ha olvidado el tener compasión de los débiles, porque ellos se sabían la ley, pero ellos con su actitud religiosa, hermano, ellos pintaban, vamos a decir así, una línea donde se alejaban de esta gente que necesitaba de Dios, hermano.
Yo me puedo dar cuenta que los publicanos, a pesar de ser pecadores, estaban realmente con anhelo de Dios. ¿Cómo lo vemos en Zaqueo? Dice que Zaqueo era un hombre chaparrito, pero quería ver a Jesús, hermano. O sea, estaba rico, pero su alma estaba pobre, hermano. Pero él fue y hasta se subió a un árbol, hermano. Cuando hay una multitud, los chaparritos no alcanzan a ver. ¿Qué está pasando? Y más si se paran unos grandototes enfrente, no dejan ver nada. Pero mira el deseo de este hombre, hermano. Se subió a un árbol. Le dijo, a mí nadie me detiene, yo quiero ver al maestro. Yo me imagino que Zaqueo dijo, yo quiero oír a aquel que puso hasta en una parábola a un publicano. Yo me imagino que Zaqueo dijo, yo quiero ver a aquel que dicen que entre sus 12 hay uno que era publicano como yo. Él tenía una necesidad, hermano, y él fue y lo buscó, y Cristo no lo rechazó, hermano. Ahora, yo te digo esto, hermano, escucha bien. No estamos hablando de tolerar el pecado, estamos hablando de decir, no, hermano, pues cada quien andamos como que cada quien ande como le dé su gana, hermano, y no hay que volvernos. No. Yo les estoy hablando en esta hora a ustedes para que, mira, a través del llamamiento de Mateo, hoy aprendemos el carácter de Cristo. Cristo, en lugar de alejarse, él vio la manera de cómo acercarse a estas personas, porque él dijo, los sanos, esos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Amén. Entonces de aquí en adelante tú y yo podemos aprender eso. En tu trabajo, ya tú miras gente que habla, se expresa de una manera no muy bien, actúa de una manera no muy bien, pero no por eso significa, hermano, que tú y yo a ellos definitivamente, hermano, no vamos a querer quizás ni darle la mano, porque estos pensaban que hasta con darle la mano quizás se iban a contaminar, porque los miraban así a los publicanos. Yo oía a alguien que decía, yo en el trabajo no como con los impíos, decía, porque los impíos, decía, son impíos y yo soy santo, decía yo soy un varón bien santo, decía yo, no. Y decía, bueno, ¿y cómo va a ganar uno a esta gente para Cristo, hermano? Ahora, el hecho de que nos acerquemos a ellos tampoco quiere decir que vamos a practicar lo que ellos hacen. Usted puede en su trabajo, con la gente que usted trabaja o los que van a la escuela, usted puede estar ahí y no mezclarse en los pecados que ellos cometen, pero sí acercarse para hablarles del Señor, hermano. Si es que hoy hemos aprendido eso referente al llamamiento de Mateo, hermano, que era un publicano, menospreciado por los hombres, pero escogido por Dios, escogido por Cristo, hermano. Amén. Quizás también tú y yo éramos menospreciados por los seres humanos. Quizás algunos de los que estamos aquí, nuestra propia familia, decían, ese no va a cambiar, ese pobrecito así se va a morir, y ese para que cambie, ¿cuándo va a cambiar ese? No, menospreciado por los hombres, hermano, pero escogido por nuestro Dios, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás y démosle gracias.